patria. Se abre la sesión. Señor secretario, por favor, dé lectura a la cuenta. Gracias, señora presidenta. Hemos recibido un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta una urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto que crea el subsistema de inteligencia económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que tengan relación con el crimen organizado. Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Bravo, doña Marta Ibáize y de los diputados señores Alessandri, Benavente, Borges, Cornejo, Fuenzalida, Leal, Moreira y Zulantay, que modifica la ley 21.659 sobre seguridad privada con objeto de ampliar el plazo para elaborar y presentar la propuesta de estudio de seguridad ante la Subsecretaría de Prevención del Delito. Un oficio del oficial mayor subrogante de la Secretaría de la Cámara de Diputados, mediante el cual remite a segundo informe reglamentario el proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal con objeto de aumentar el plazo máximo para considerar una situación entre la hipótesis y flagrancia correspondiente al boletín 16.481. Un oficio del Ministro de Seguridad Pública informando las glosas presupuestarias correspondientes a las partidas 32, capítulo 05, programa 01 y capítulo 04, programa 01 y se junta en anexos. Oficio reservado del Ministro de Seguridad Pública informando glosas presupuestarias correspondientes a la partida 32, capítulo 5, programa 01, perteneciente a la Policía de Investigaciones de Chile. Excusas del señor Ministro de Seguridad Pública, quien por motivo de agenda no podrá asistir a la sesión de hoy, y en su representación asistirá la subsecretaria de Prevención del Delito, señora Carolina Leitao Álvarez Salamanca, que nos acompaña en este momento. Hemos recibido excusas del señor Fiscal Nacional, quien por encontrarse en cometido funcionario no le es posible asistir a la sesión de hoy. Sin embargo, en representación del Ministerio Público y en forma telemática, si así lo acuerda la Comisión, por supuesto, asistirá el director de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Explotación Sexual, don Mauricio Sobino Meléndez. Excusa del subsecretario de Seguridad Pública, quien por motivo de agenda se encuentra en la región de Arica y Parinacota, y en su representación la señora subsecretaria de Prevención del Delito, señora Carolina Leitao, que nos acompaña, señora presidenta. Y finalmente, señora presidenta, los reemplazo. El diputado Mauro González reemplazará al diputado don Diego Chalper y el diputado don José Carlos Mesa, que nos acompaña, reemplazará al diputado Cristian Araya, ambos para los efectos de la sesión de hoy. Eso es todo, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Cómo no escucharon la cuenta? Diputado Araya. No, sobre la cuenta, presidenta, solamente lamentar que no haya podido venir el ministro Luis Cordero a la sesión. Era relevante no solo por la invitación que tenía, sino porque hay varias preguntas flotando en el aire, particularmente lo que podría ocurrir respecto de la falta de financiamiento para el funcionamiento de la Fiscalía en el norte del país. Así que, por su intermedio, presidenta, si la comisión pudiese reiterar al ministro la importancia de que de vez en cuando, a lo menos pueda comparecer ante la Comisión de Seguridad de esta Cámara, atendida a la naturaleza y la importancia de los temas que aquí se tratan. Muchas gracias, diputado Araya. Diputado Longton. Yo, por esta vez, presidenta, voy a discrepar del diputado Araya por su intermedio. Porque creo que es importante que tiene que estar donde las papas queman. Y donde las papas queman hoy día es Arica. No está en Arica. Ah, ¿no está en Arica? Entonces, me adhiero a lo que dice el diputado Araya y retiro lo anteriormente dicho porque yo pensé que estaba en Arica con el tema migratorio. Muy bien. Muchas gracias. No había perdido la esperanza, pero la acabo de terminar de perder. Muchas gracias, diputado Longton. La verdad es que yo concuerdo plenamente con el diputado Araya. Efectivamente me enteré ahora hace poco rato de que el señor ministro está en Santiago. Me imagino que está trabajando en los diversos temas que tiene seguridad, pero a la comisión hace mucho rato que no viene, mucho. Hay muchos temas que tenemos que tratar y yo le agradezco a la señora subsecretaria, le tocó por partida doble hoy día, venir a representar ya la cara frente a cifras, etcétera, pero tenemos una serie de problemas que van mucho más allá de las cifras. Claramente la situación que hay en el norte hoy día, claramente lo que vemos todos los días en la prensa de distintos asaltos, de distintos portonazos. Hoy día en la mañana, sin ir más lejos, un matrimonio de adultos mayores en Ñuñoa. Asesinatos van, asesinatos vienen, cuerpos se encuentran por distintas playas, distintos lugares. Entonces yo creo que la situación, yo no pongo en menos, ni mucho menos, la capacidad de la subsecretaria es enorme y todos lo sabemos, pero correspondería que el ministro estuviera acá, así que yo le voy a pedir al señor secretario
que hagamos un oficio al ministerio para manifestarle que desgraciadamente hay muchos temas muy relevantes, comprendemos que él tiene mucha urgencia, pero nuestra contraparte es él. Por lo tanto, le pedimos que ojalá para la próxima invitación, que espero sea para la próxima sesión del lunes que viene, él se pueda, no, lunes no vamos a tener, el subsiguiente, que es justo antes de término de año, pudiera él hacerse presente ante la comisión. Diputada Araya. Señor Perdón, secretario. sí. Es necesario recabar el acuerdo para la participación del Ministerio Público vía remota para los efectos del proyecto de agente encubierto. ¿Recabamos el acuerdo entonces? Sí. ¿Fue también cursada la invitación a la Defensoría Nacional? Señor secretario. No, sí. Por la distribución del tiempo se invitó para este lunes solamente al Ministerio Público y al profesor de Derecho Penal, señor Pablo Celedón. Claro, y Y quedó que para la al- próxima claro. sesión El resto de los invitados. el resto de los invitados, porque era imposible todo. Ya, pero está la Defensoría también. Está la Defensoría considerada. Se recabó el acuerdo para que se puedan conectar vía remota, acordado. Para que les puedan dar la entrada, por favor. Diputado Araya, sobre la cuenta. Gracias, Presidenta. Solo porque estamos en la cuenta, la posibilidad de, había consideración a que el ministro no ha comparecido a la sesión, si pudiésemos requerirle que nos informara cuál es la situación del financiamiento de las fiscalías. Sí, básicamente en atención a lo que se le publicado el día sábado en el diario El Mercurio de Santiago, donde se da cuenta que no hay financiamiento para un número importante de funcionarios de distintas fiscalías, particularmente las de la zona norte. Así que solicitar el acuerdo de la comisión para que el ministro pueda indicar por oficio, primero, si es efectiva la información; segundo, desde cuándo se sabía; y tercero, lo más importante, cuáles son las medidas que se van a tomar para que esta situación se repare y no enfrentemos el año 2026 con una fiscalía debilitada en la macrozona norte. Perfecto, diputado Araya. Diputado Longton. Ahora voy a coincidir con el diputado Araya. En la misma línea, ¿puedo oficiarle al presidente de la Comisión de Hacienda, que creo que está el diputado Barrera todavía, porque el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público, que viene precisamente a dotar de mayor cantidad de fiscales al Ministerio Público, creo que lleva casi 2 meses en esa comisión, Presidenta, sin ningún tipo de avance, y es relevante ese proyecto para efectos de cumplir con aquello que además dice el diputado Araya ante la falta de financiamiento del BID. Eso, gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Longton. Entonces hacemos en el oficio al ministro de Seguridad, agregamos el punto planteado por el diputado Araya y el diputado Longton, y oficiamos también al presidente de la Comisión de Hacienda para que nos informe respecto de este proyecto que lleva 2 meses en la comisión y tengo entendido que no se ha puesto en tabla. Señor secretario, ¿hay acuerdo? Hay acuerdo. Entonces, normalmente nosotros en esta comisión nunca tenemos tiempo para varios, porque lo definí en algún minuto así, se veía al final de la comisión de acuerdo a reglamento, pero en esta ocasión, dado que somos tan pocos, quiero aprovechar de plantear ofrecer la posibilidad de que si tienen algún punto varios, lo hagan ahora, porque normalmente nunca alcanzamos al final, o muy rara vez. Y sé que hay varios temas, entonces ofrezco la palabra sobre varios. ¿No está de acuerdo, diputado Leiva? ¿Alguna razón con micrófono? Ok, lo dejamos para el final, entonces no hay ningún problema. Sí, por supuesto, y está el Ministerio Público, pero la subsecretaria va a estar toda la sesión, así que... Está de manera... Sí, está el fiscal Mauricio Sovino. Está de manera remota. Nos falta el señor Celedón. No sé si... Va a llegar ya más Ok. tarde luego cuando se debata ese proyecto. No hay problema. Entonces, vamos a partir recibiendo a la subsecretaria de Prevención del Delito, la señora Carolina Leitao Álvarez Salamanca, en representación del ministro de Seguridad Pública, con el objeto de que exponga sobre las cifras de criminalidad en Chile, dadas a conocer recientemente por el gobierno. Esto fue en una conferencia de prensa la semana pasada. Y yo le pediría también, señora subsecretaria, que además de, que veo que usted trae una presentación, ¿no? Sí. Además de la presentación en que nos va a hablar de las mismas cifras que se dieron a conocer en el punto de prensa, esto lo pudiera de alguna manera contextualizar
con esta enorme ola de criminalidad que hemos visto de un tiempo a esta parte, al menos en lo que es prensa, o sea, es lo que influye en la percepción ciudadana. Tiene la palabra, señora subsecretaria. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes, diputadas, diputados, subsecretaria. Primero, quería solicitarle permiso si me puede acompañar también en la mesa la jefa de división de División de Estudios de la Subsecretaría de Prevención del Delito, por si hay alguna pregunta más bien metodológica Sí, o yo algo no tengo respecto ningún de la problema, cifra. ningún diputado tiene problema. Ok, no hay problema. No, pero... Voy a aprovechar de dar la bienvenida a la diputada, a la señora subsecretaria Heidi Werner, que también ha llegado a la comisión. Sí, quisiera en primer lugar, bueno, agradecer la invitación y justamente como usted consultaba, presidenta, respecto de lo que es la contextualización de la entrega de estos datos. En primer lugar, la Subsecretaría de Prevención del Delito, desde que existe el Centro de Estudios y Análisis del Delito de la Subsecretaría, se publican informes trimestrales respecto a los casos policiales. Y esto se hace y se publica, digamos, y se exponen se ponen a disposición en la web, donde lo utilizan no solo desde la academia, y cualquier persona obviamente los puede utilizar. Lo que ha ocurrido en esta oportunidad es que el ministro, a propósito de una de las tareas que le corresponde al ministerio, que es poder desarrollar una tarea que está basada en la evidencia, es decir, poder tomar decisiones en torno a la evidencia que tenemos respecto de los datos, es que nos solicitó preparar este informe a la subsecretaría con el objeto de poder exponer las cifras, obviamente a la fecha, entendiendo que ya lleva un tiempo de implementación y del Ministerio de Seguridad. Y por otra parte, el que esto ojalá, y a propósito también de la transparencia, se transforme en algo más bien habitual y permanente, es decir, que no solo una vez al año conozcamos públicamente las cifras de seguridad, sino que vayamos haciéndole seguimiento justamente a propósito de lo que usted señala, presidenta, que es que lo que nos permite esto es poder ir mirando los datos y frente a esos datos poder ir tomando decisiones y esas decisiones sean en base a esos datos y obviamente que la percepción de seguridad, y también a propósito de lo que usted plantea, es uno de los mandatos que tiene el Ministerio de hacerse cargo de aquello también, es decir, no solo de las cifras y de cómo enfrentamos con políticas públicas, ya sea específicas, planes policiales, etcétera, prevención, sino que también cómo abordamos el tema de la percepción de seguridad. Y para eso la subsecretaría también cuenta con un instrumento que es la ENUSC, que es aquella que mide el instrumento más importante que tiene nuestro país para medir los temas principalmente de percepción de seguridad y que es un insumo que se complementa a esto que son los datos que se han entregado en este informe. Y por eso no lo voy a hacer tan largo como en esta oportunidad, pensando también en que haya quizás algún espacio para preguntas, pero es importante también que señalar entonces que esta es la primera entrega pública de este informe. Se llama informe trimestral porque se publica trimestralmente en la página web. En este caso son cifras de enero a septiembre, o sea, de 3 trimestres. A pantalla completa. Hay que ponerlos. Sí. No, lo que pasa es que no está a pantalla completa. Pero ahí está más grande. ¿Ahí sí? Sí, sí, ahí se ve más. No, bueno, yo creo que lo más importante es que esto refleja el comportamiento acumulado de los casos policiales entre enero y septiembre. ¿Qué es lo que son los casos policiales? Son aquellos que son denuncias que se le realizaron en la PDI y en Carabineros, más aquellas que se gestionan a través de lo que es el delito flagrante. Es decir, hay un delito flagrante y por lo tanto se debe consignar como un caso policial. Esto es importante explicarlo porque vamos a ver algunos delitos en que hay aumentos y que están vinculados también obviamente a la mayor gestión que se ha hecho para ir a perseguirlos, como el delito de tráfico de drogas o el delito en la tenencia ilegal de armas.
Y por lo tanto esto es entre enero y septiembre, pudiendo comparar con los últimos incluso 20 años. O sea, hay una exposición aquí en la presentación viene respecto de los últimos 20 años. Respecto a la información, entre enero y septiembre los casos policiales más importantes en el país, por su número, son delitos contra la propiedad no violentos, luego delitos contra la vida o integridad de las personas. Y si comparamos con igual periodo del año pasado, observamos baja en los robos violentos de 8% menos y también baja en los casos de violencia intrafamiliar, delitos contra la vida o integridad de las personas, incivilidad y delitos contra la propiedad no violentos. Mientras que los delitos asociados a droga aumentan y los delitos asociados a armas se mantienen también relativamente estables con una baja. Cuando decimos que la baja es estable o que es que estadísticamente, cuando no sobrepasan el 1%, no son estadísticamente significativos, por lo tanto entendemos que no podemos hablar de alza o baja, sino que más bien que se mantiene estable. Ya cuando uno analiza en la siguiente, con más detalle los casos según los grupos delictuales, en el caso de los delitos contra la vida o integridad de las personas, estos bajan en un 2% respecto del periodo enero a septiembre del 2024 y las principales disminuciones se generan en abusos sexuales con un 5,2 menos, lesiones leves con un 4% menos, lesiones graves gravísimas con un 2,2 menos y amenazas con una baja del 1,5. Sí, esto no está en esta lámina, pero en 10 de las 16 regiones del país registraron disminuciones en sus tasas de casos policiales por delitos contra la vida o integridad de las personas. ¿Cómo? Perdón, no escuché. Estos delitos que usted menciona que bajaron, este tipo de delitos. Sí, sí. Todo esto están, digamos, se pueden mirar de cada una de las regiones el mismo ejercicio. En el caso de los robos violentos, siguiente lámina, en el caso de los robos violentos, que son delitos que tienen un alto impacto y generan temor en las personas, vemos que este grupo disminuye en un 8%. Este es el que tiene una disminución más significativa respecto del periodo de enero a septiembre del año, comparado con el año 2024. Las principales disminuciones están dadas por el robo violento de vehículo motorizado, que con un 19,6 menos, y robo con violencia o intimidación en un 11,13. Además, obviamente, es importante que, según la cifra, la tasa de cada 100.000 habitantes de robos violentos entre enero y septiembre de este año es inferior a la que tenía el país en igual periodo entre los años 2014 y 2019. Y lo mismo en las regiones, en 15 de las 16 regiones del país se registraron disminuciones en las tasas de casos policiales por este mismo tipo de delito, robos violentos y robos violentos. Respecto, lámina siguiente, en el caso de violencia intrafamiliar, tenemos que en los casos de violencia este grupo disminuye un 3,2% en relación al periodo de enero-septiembre de 2024. Las más bajas más importantes son las de violencia con lesiones psicológicas, violencia con lesiones físicas, pero sí tenemos un aumento en el maltrato habitual de un 34,4% y de la violencia intrafamiliar no clasificada, lo cual obviamente es un llamado de atención. ¿A qué se refiere violencia intrafamiliar no clasificada? Es que lo que pasa es que en el caso de la PDI, sobre todo cuando se hacen denuncias en la PDI, no tienen la misma clasificación que tiene Carabineros. Entonces, para poder hacer un símil porque si no, no se pueden comparar. Entonces, todo aquello que no está clasificado en la tipología que tiene Carabineros queda como no clasificada. ¿No sería más fácil homologar las clasificaciones? Pero se podría, claro, sí, en algún minuto. Sí, lo que pasa es que sí, pero estadísticamente. Es que para ir entendiendo, porque sí, es como. Lo que sí yo puedo decir es que el maltrato habitual, ese 17%, uno podría sumarlo al maltrato habitual, estadísticamente, con los datos que tenemos. Después lo podemos explicar ahí, Natalia lo puede explicar un poquito más. Luego, en los delitos asociados a droga, este grupo aumenta en un 13,3% respecto del año 2024, con los mayores incrementos, que son los de otras infracciones a la ley de droga, microtráfico y elaboración o producción de sustancias. Respecto al mismo periodo, solo 2 de las 16 regiones registraron disminuciones en sus tasas de casos policiales asociados a este delito. Luego, en los delitos asociados a armas, en la siguiente lámina, en el caso de los delitos, se mantiene relativamente estable en relación al 2024, tiene una baja de 0,7%, por lo tanto, y la caída más relevante es el porte o posesión de armas o explosivos, que es un menos 7,9%.
Y en el caso de las regiones, 9 de las 16 regiones tienen disminuciones en la tasa de casos policiales asociados a este delito. Luego, en delitos contra la propiedad no violentos, disminuyeron en un 1% respecto al periodo anterior, siendo las bajas más relevantes en los subgrupos el robo de objetos el robo de objetos de o desde vehículos, el robo del lugar no habitado con un 3,5 y el robo del lugar habitado con un 3,4. Aquí es importante destacar que también, con excepción de los años de pandemia, tenemos las tasas cada 100.000 habitantes más bajas desde el 2006 a la fecha si comparamos los años. Y en las regiones, 10 de las 16 regiones tienen disminuciones en las tasas de casos policiales de delitos de esta naturaleza. Luego, en las incivilidades, es un grupo de delitos bien relevante porque tienen mucho impacto en los espacios públicos y estos sí tienen harto impacto en el temor o en la inseguridad que tienen las personas y sobre todo en la percepción. Estas mantienen tasas relativamente estables, tienen una baja del 1,1 en comparación al periodo de enero-septiembre del año pasado. Y al igual que los delitos contra la propiedad no violenta, en los últimos 4 años tenemos menos casos y tasas inferiores a todo el periodo entre el 2006 y 2019. Y 10 de las 16 regiones registraron disminuciones en sus tasas de casos policiales por incivilidades. Eso. ¿Cuáles son las conclusiones generales a las que podemos llegar en este informe? Primero, que en general hay una tendencia a la estabilización de la actividad delictual luego de la pandemia. Entre enero y septiembre de este año los casos policiales disminuyen un 2% respecto al igual periodo del 2024. Sin embargo, los grupos de delitos que más ocurren son delitos contra la propiedad no violento, las incivilidades y los delitos contra la vida o integridad de las personas, lo que representan una cifra importante desde el punto de vista en el gráfico, digamos, por decirlo así, son un número que representan tiene una alta representatividad y eso hay que tenerlo en cuenta a propósito cuando hablamos de las percepciones, etcétera, porque son delitos que existen, no es que diga que no existan, y cuando se habla de una baja, igual hay víctimas en estos delitos que están sufriendo este tipo de delitos, por lo tanto, obviamente que son la primera prioridad. En el caso de los robos violentos, que es el que tiene mayor baja, es un 8%, lo que constituye la mayor reducción interanual. De igual manera, como vemos los casos de violencia intrafamiliar que comentaba, bajan de un 3,2, y tiene una tendencia descendente, pero que los delitos contra la vida e integridad bajen un 2%, reflejan más bien una estabilización. Y por otra parte, los delitos de droga aumentan 13,3%, siendo el único grupo con aumento sostenido. Y los delitos, como decía, asociados a armas en los últimos años tienen una leve baja. Y dice relación más bien con el trabajo de esfuerzo que se ha hecho de aumentar la fiscalización de armas de fuego, pero este año ya al mes de octubre se lleva un 15% más de armas fiscalizadas al igual mes del año pasado. Obviamente que esta información obviamente es de mucha utilidad para poder, como yo decía, avanzar en políticas públicas basadas en evidencia, que es el mandato del Ministerio de Seguridad, pero también para facilitar la discusión que sea seria, informada y rigurosa en materia de seguridad y orden público, porque según los datos de las policías, la gran mayoría de los grupos de delitos tienden a estabilizarse o incluso bajan de manera importante en algunos casos, como es el caso de los robos violentos, y varios de estos grupos las tasas de delito cada 100.000 habitantes están por debajo de lo que ocurría prepandemia. Pero obviamente, y entendemos que la seguridad, como es la principal preocupación de los chilenos, y por lo mismo esta información es fundamental, con estos antecedentes también podemos debatir, obviamente tener diferencias, pero los datos en materia delictual son los que estamos exponiendo y con ello podemos obviamente y tenemos el deber de transparentar estos datos a la ciudadanía para efectos de ir tomando las decisiones que son necesarios implementar. Esos son los datos, Presidenta, que se expusieron y que quedo a disposición de sus preguntas. Muchas gracias, señora subsecretaria. Ofrezco la palabra para preguntas. ¿Algún diputado tiene alguna pregunta? ¿Algún diputado tiene alguna pregunta? Están todos pensando. De diputado Araya. Gracias, Presidenta. Presidenta, por su intermedio a la subsecretaria, respecto si hay algún desagregado del delito de secuestro. Es una cosa. Lo segundo es que me quedo con la impresión de que estos casos policiales efectivamente dan cuenta de una tendencia a la estabilización y en otros a la baja, yo diría, en términos importantes, algunos delitos que causan bastante preocupación en la sociedad.
¿Y a qué atribuía ella la sensación permanente entonces que existe de que la criminalidad está disparada en nuestro país? Gracias, diputado Araya. Acumulemos un par de preguntas. Diputado Mauro González. Gracias, presidenta. Sí, hacer una consulta en relación a los delitos de drogas que aumentan. Si estos delitos están vinculados a otras acciones delictuales, si ellos tienen ese análisis mismo, por ejemplo, con el secuestro, el sicariato, si eso está vinculado o está analizado por parte de la subsecretaría. Y efectivamente, en relación a la misma sensación, lo que dice el diputado Araya, si de alguna manera son cifras, entre comillas, positivas o estables, ¿cierto? ¿Qué pasa con la sensación de inseguridad que ocurre en el país y lo que pasa día a día a través de todos los medios de comunicación y lo que siente la gente en la calle, en definitiva? Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado González. Diputado Joanet. Gracias, presidenta. Sobre el mismo punto, si tiene un desagregado por región y por edad, sobre todo en el aumento del 13% de delitos vinculados al tema de drogas, porque la impresión que uno tiene es que, y lo que hemos conversado acá, es que a muchos jóvenes, y a propósito de la discusión que tuvimos la semana pasada en el Congreso, en la sala, es que estos grupos están tomando como soldados, lo están reclutando como soldados a los jóvenes. La semana pasada acabamos de votar una ley justamente que duplicaba las penas para aquellas personas para aquellos delincuentes que en el fondo reclutan a los jóvenes, niños, adolescentes, como soldados. Entonces, quisiera ver si hay algún desagregado para uno ir viendo eso y además, idealmente, si estuviera por comuna, por zona. Yo estoy pensando en la ciudad de Temuco, donde tenemos barrios un poquito más complejos, y si uno pudiera tener esa información, porque en el fondo, si uno tiene esa información, uno puede, digamos, imagino que el gobierno y la subsecretaría tendrá un plan ahí, sobre todo pensando en lo que yo he planteado otras veces, ¿no? Que hay que cambiar un poco, sacar algo fuera de la caja. Por eso yo he hablado de trabajar con las iglesias, porque esta es una cuestión al final moral, una lucha moral respecto de lo que están haciendo con los jóvenes, ¿no? Metiéndolo a estos grupos, ofreciéndoles zapatillas, etcétera, y después ya están adentro, son soldados y son la carne de cañón. Entonces, quisiera ver si tuviéramos eso o pudiéramos llegar a eso, a esa información más fina, para que uno después la pueda analizar. Gracias, diputado Joanet. Diputado Leiva primero y después la diputada. Dos temas, presidenta, junto con agradecer el informe y la exposición. Es muy importante, aunque se sepa, cuál es la fuente de cada uno de estos antecedentes, de estos números. Muchas veces se tiende a tergiversar, quién opina, cuál es la fuente. Y también hacer una referencia, presidenta, respecto de, uno entiende que está la categorización de cierto tipo de delitos, pero en particular el que siempre es muy relevante es el número de homicidios por cada 100.000 habitantes, que no está dentro del informe, y que también sería importante conocerlo a modo de contexto. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputado Leiva. Diputada Plasencia. Gracias, presidenta. Sí, estaba consultándole acá a mi colega y compañera Lorena Fríes a ver si es que habían hecho alguna precisión sobre los casos de violencia intrafamiliar, porque, bueno, además está decir que hemos conocido casos muy graves, ¿no? Yo creo que los casos de femicidio que se conocen por la prensa, además, en el último tiempo, o de agresiones hacia las mujeres, en todos los casos, prácticamente el 100%, tenemos historial de medidas cautelares que se han incumplido. Y me parece que, más allá del número, saber cuáles son las políticas interinstitucionales que se están llevando a cabo como para prever el que la institucionalidad llegue a tiempo y que, por supuesto, se cumplan las medidas cautelares. ¿Se han evaluado también algún tipo de cambio en protocolos o cambio en la legislación vigente como para que podamos abordar de mejor manera este tipo de casos? Gracias, diputada Plasencia. Voy a aprovechar de hacer un par de preguntas yo también. Me llama la atención profundamente lo de la baja en la violencia intrafamiliar, relacionada con el tema del abuso sexual, también todas las cifras relacionadas con BIF
me llaman la atención. Y quisiera preguntarle a la señora subsecretaria si ella cree que esto puede ser también en parte influenciado por una baja de denuncias, justamente ante lo que plantea la diputada Plasencia, el hecho de que efectivamente aquí hay medidas cautelares que no se cumplen. Hemos tenido casos emblemáticos de mujeres asesinadas porque no se habían cumplido las medidas cautelares, etcétera. Entonces, de alguna manera, a lo mejor estas denuncias relacionadas con BIF, sobre todo en el caso de mujeres, ¿tendrá alguna relación con una baja en las denuncias por temor a denunciar? Eso es la primera pregunta, porque me llama poderosamente la atención. Hemos leído, al menos en prensa, bastante seguido casos de violencia intrafamiliar, entonces me llama la atención que haya bajado tanto y creo que puede ser de repente por miedo a denunciar. Tengo esa duda. Lo otro que me llama la atención también es escuchar lo que baja, que creo que era un 8%, no me acuerdo, el robo violento, porque la verdad es que últimamente yo te diría que a lo largo del año hemos escuchado con bastante frecuencia, sobre todo por tonazo, creo que así se llaman, como lo que pasó hoy día en la mañana en Ñuñoa, de casos en que entran a casas donde hay matrimonio durmiendo y entonces, y eso como que no era el año pasado, no recuerdo haber escuchado casos de eso con la frecuencia que se ha escuchado este año. Eso también me llama un poco la atención. Y también me llama la atención, y aquí seguramente me va a retar el diputado Leiva, pero no importa, lo siguiente. Réteme de antemano nomás. Díganle, no, me doy por retar, me castigo. Pero independiente de castigarme, decir de parte de una representante del Estado de Chile, del Poder Ejecutivo, en cuyas manos está el manejo, la contención, la prevención, etcétera, de la seguridad, que hay una estabilización de delitos e incivilidades post-2019 a la luz. Yo tengo ahí me baja la duda. O la prensa está haciendo su trabajo mejor y denunciando más, que es una opción, puede ser, o efectivamente los delitos no se han estabilizado. Entonces, me preocupa, ¿sabe por qué, subsecretaria? Porque usted sabe que yo le tengo harto cariño, pero me preocupa que cuando uno se da cuenta que a través de cifras, que uno no sabe mucho de dónde vienen tampoco, porque algunas medio que se contradicen, sí, pero entre que policiales de un lado, no es que no tomaron en cuenta esto, no es que en violencia intrafamiliar las cifras de la PDI, la categoría no es la misma que de los carabineros, o sea, de repente las cifras es fácil acomodarlas. Entonces, cuando uno escucha eso viniendo de un representante del Ejecutivo, y uno no cree en esas cifras, porque yo le tengo que decir súper sincera, no creo para nada en esta estabilidad, pero déjeme terminar la pregunta, en esta estabilización la cifra que es de estabilización de los delitos, entonces uno dice, pucha, ¿en qué creo? ¿Me entiende? Porque si yo efectivamente viera que en la opinión pública hay una tranquilidad o que de alguna manera hay un reflejo de tranquilidad que pudiera indicar que hay una estabilización de las cifras, pero no se ve esa estabilización de las cifras por ni un lado. Entonces, yo tengo la duda, ¿es que la prensa está reportando más o que efectivamente las cifras, hay ciertas cosas que no están considerando? Porque me queda la duda, diputada Fries. Yo primero quiero agradecer este informe porque mientras una buena parte del país dice que el país se está cayendo abajo, aquí lo que estamos viendo es que hay una presentación responsable de lo que son datos, evidencia para efectivamente construcción de política. Las cifras son evidencia, uno no tiene que hacer actos de fe respecto de ellas. El que no quiere creer se está cerrando a la evidencia y eso entra por otro carril, pero no por el carril del diseño de políticas públicas, que se hace en base a evidencia que por lo demás ha quedado bastante clara en los últimos ENUSC y cómo eso va levantando. No solo cuando la ENUSC sube tasas de homicidio hay que decir la ENUSC vale, hay que decir también que vale cuando muestra, por ejemplo, la baja que hay en
en los robos violentos. Y en ese sentido, sí, en todo caso, por lo tanto, felicito al gobierno por eso, porque mi sensación, y no la evidencia, es que efectivamente han bajado. Si uno con la gente que conversa, por ejemplo, en mi distrito, notan cierta baja de ciertos delitos, por cierto, no el de violencia intrafamiliar, que es mucho más difícil además que lo expresen y lo manifiesten. Pero ahí mi pregunta es, ¿por qué seguimos teniendo, en el caso de la violencia intrafamiliar, esta diferencia entre la Policía de Investigaciones y Carabineros, que no nos permite, entre otras cosas, aquellas que hemos trabajado en temas de violencia contra las mujeres, tener datos consolidados de las dinámicas sociales y familiares que están ocurriendo? Gracias, Presidenta. Gracias, diputada Fríes. Diputado Araya, por reglamento. Sí, Presidenta, y con mucho respeto, quiero solicitarle que se autollame al orden. Había consideración a las palabras que ha vertido, por eso, pero que lo haga porque vertió las palabras sembrando la duda y desconfianza sobre lo que son cifras policiales. Eso creo que uno puede tener sus juicios respecto a las cifras, pero no creo que sea bueno sembrar la duda respecto a lo que establece Carabinero y la Policía, Presidenta. Por lo tanto, respetuosamente le pido que se autollame Diputado al orden. Araya, solo para explicar, yo jamás he puesto en duda las cifras de Carabineros y de la PDI. Lo que sí, de repente, y lo hemos visto en esta comisión en innumerables ocasiones, las cifras de denuncia, o sea, las cifras del Ministerio Público no coinciden con las de la Policía, no coinciden con las de Carabineros, nos llega una cifra del Ejecutivo, no sabemos si es en base a lo que de Carabineros, en base a las denuncias. Hay una cierta sombra de duda que hemos manifestado permanentemente en esta comisión. No es primera vez que esto se manifiesta y no solo por mí, porque efectivamente hay cifras como las que está dando la subsecretaria ahora, basadas en cifras de Carabineros y de la PDI. Pero probablemente si yo pregunto en el Ministerio Público no hay igualdad. A eso me refería yo. Entonces, a mí personalmente, de repente yo digo, bueno, ¿a cuál le creo? ¿A las cifras del Ministerio Público? ¿A cuál? Porque son cifras distintas. No, por algún motivo, yo no sé si las clasificaciones son distintas. No tengo idea por qué motivo se produce esto y ojalá no se produjera. Es lo que pasa con la violencia intrafamiliar. No puede ser que un delito de violencia intrafamiliar no hay una homologación de cómo se categoriza para poder saber exacto cuánto es la cifra. A eso me refería. Entonces, me castigo, pero no me censuro. Diputado Leiva. Presidenta, mire, cuando usted plantea al comenzar su intervención de que le llama profundamente la atención que una representante del Estado, en este caso el Ejecutivo, lee esa cifra, también yo me diría con la misma vara que una representante del Estado, en tanto presidente de una Comisión de Seguridad Ciudadana, planteara una pregunta en esos términos. ¿Por qué, Presidenta? Y por eso en mi intervención yo le pedí a la subsecretaria que relevara la fuente de esta información. Porque no solo es de toda lógica, sino que es de conocimiento público, máxime un integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, que las cifras siempre van a ser distintas entre las denuncias y entre la calificación que realiza el Ministerio Público. No solo por la tipificación específica de un hecho que reviste caracteres de delito, sino porque efectivamente hay muchos delitos que mutan o evolucionan en la medida en que avanza un proceso judicial. Una simple denuncia, por ejemplo, de violencia intrafamiliar puede mutar por las consecuencias en el delito de lesiones, un delito de homicidio, de parricidio, ¿se da cuenta? Entonces es importante, sobre todo cuando analizamos cifras que están en cuestión, relevar cuál es la evidencia, cuáles son los datos específicos y por consiguiente una mejor manera, a mi juicio, y eso es la pregunta que le quiero formular a la subsecretaria, de calificar es justamente la denuncia, porque hay muchas de las denuncias, pasa sobre todo en el secuestro, que efectivamente se hace la denuncia, pero no persevera ese delito ni sigue adelante ese delito. Entonces, yo creo que es mucho más transparente justamente en las denuncias policiales más que en el desarrollo de los procesos judiciales o en la intervención del Ministerio Público. Entonces yo le llamaría, al igual que el diputado Araya, con mucho respeto y cariño, sí. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Leiva. Diputado Longton. Gracias, Presidenta. Saludar a la subsecretaria. Yo echo de menos en esta presentación las no denuncias, es decir, las personas que han dejado de denunciar, que son cada vez mayores. Yo me acuerdo de haber visto hace poco las
cifras de la Cámara Nacional de Comercio que situaba por sobre un 50% la gente que no denuncia porque perdió la credibilidad en el sistema, sienten que denunciar es una pérdida de tiempo, y eso particularmente en los delitos no violentos, porque cuando uno ve que bajan los delitos no violentos, uno dice, parece sospechoso, ¿no? Pero tiene que ver también mucho con la falta de denuncias. En los delitos no violentos, el alza en la falta de denuncias se ha incrementado en los últimos años precisamente por lo mismo. Porque ¿para qué voy a denunciar si en definitiva es un delito de una penalidad que muchas veces tiene de simple delito? Por lo tanto, probablemente la causa no va a llegar a nada. Por muchas razones que podríamos en otro momento discutir. Pero eso me faltó, la falta de denuncia, ¿en qué porcentaje está? Lo otro tiene que ver con los secuestros, que creo que el diputado Araya lo decía. Los secuestros han ido al alza de manera bien impactante. De hecho, doblamos la cantidad de secuestros del inicio de este gobierno ahora. Entonces, esa cifra me faltó y creo que es importante porque eso va también con las extorsiones. Las extorsiones también van al alza. Entonces, son dos fenómenos del crimen organizado que se ha tomado en nuestro país, que es importante analizarlo y darle también un tratamiento muy especial, y tampoco tuve la oportunidad de verlo en las diapositivas. Y por último, Presidenta, el tema de los homicidios tampoco lo vi en la gráfica. Creo que el delito, el bien jurídico, lo dijo el diputado Leiva, bueno, está bien, me perdí. Pero creo que hay que partir por los homicidios, ¿no? O sea, el delito que más alza ha tenido al menos el 2022-2023, que tuvo pico histórico. Creo que es importante ver, porque el homicidio ha mutado mucho de la manera como se comete, la participación del crimen organizado. Entonces, son elementos relevantes, Presidenta, que al menos me faltaron en la presentación. Eso, gracias. Gracias, diputado. Y un poco relacionado con lo que usted decía del secuestro también, no vi ninguna cifra relacionada con torturas. Y hemos visto varios casos denunciados en que hay tortura previa al asesinato o producto del secuestro, o no sé si eso está considerado también. Señora subsecretaria, tiene la palabra. Secretaria, vamos a generar un proyecto de ley al respecto para que las cosas sean justas entonces, porque al señor venezolano que asesinaron claramente lo torturaron. Y me parece como increíble. No. Por eso yo entiendo que jurídicamente hoy día no está contemplado, pero claramente hay que hacer un estudio al respecto. Y de hecho me gustaría, no sé si ustedes están de acuerdo, dado que surgió este punto, diputado Leiva, en pedirle a la biblioteca un estudio comparado respecto del tema del delito de tortura, si es que en la legislación comparada con varios países, podemos considerar todo lo que ustedes quieran, está considerado solamente por parte de agentes del Estado, o también hay casos en los cuales puede ser hecho por agrupaciones terroristas o crimen organizado, lo que sea. Me parece que sería razonable pedir un estudio comparado a la biblioteca, ¿les parece? Entonces tomamos el acuerdo, por favor, señor biblioteca, para que usted nos pueda proveer de ese estudio. Diputado Longton. Muy breve, 15 segundos. Por supuesto. También me faltó Presidenta, faltó la cifra y respecto a cómo se va a abordar lo que ocurre a propósito de los asesinatos de menores de edad, que también llegamos a cifras históricas en estos años. Entonces, más que el gráfico, también ver cómo lo están abordando desde el punto de vista de la protección de los menores. El subsecretario ha estado acá, el defensor de la niñez ha estado varias veces acá, entonces también es una cifra relevante en atención a la cantidad de menores de edad que han sido víctimas de delitos violentos, eso. Y también el incremento de los menores de edad. Gracias, diputado Longton. Ahora sí le damos la palabra a la señora subsecretaria. Gracias, Presidenta. A ver, voy a tratar de... Sí, pero creo que anoté todo. En primer lugar, estas no son las cifras del gobierno, no son las cifras de la subsecretaría, son las cifras de casos policiales. Por lo tanto, si calzan o no calzan con la percepción o todo, es algo que no le corresponde, o sea, no me corresponde a mí, digamos. Yo tengo una teoría, pero probablemente la podemos analizar, y probablemente el Ministerio también, obviamente, que la analiza día a día respecto a lo que es la percepción. Pero los datos son los datos, y los datos son los datos, y la evidencia, en el fondo, lo que nos permite es también tener la posibilidad de poder tomar decisiones. Cuando, por ejemplo, usted da el ejemplo de los portonazos, ha habido una política... Sí, es que por eso, tanto portonazos como turbazos, hoy día existe un plan que se llama el Plan ANEN, que Carabineros diseñó para abordar el delito de encerronas, portonazos,
para reducir obviamente este tipo de delitos, y lo que demuestra obviamente, y lo más probable es que cuando uno dice que ve esta cifra es porque ese plan tuvo efecto. ¿Qué es lo que pasa con los turbazos? Que también lo explicaron las policías en algún momento, es que hay delitos que cuando se persiguen de determinada forma de comisión del delito, surgen otras y surgen nuevas. Y el turbazo es un delito nuevo. O sea, ¿en qué sentido nuevo? En que antes se cometía en centros comerciales principalmente. Ese era el objetivo, era ir a asaltar una tienda y sacar cosas, digamos, en centros comerciales. Y esto mutó a delitos con más de 5 personas. Esa es la tipificación que le estamos dando en día, porque el delito de turbazo no existe. Es robo, digamos, en sus distintas, el lugar habitado, el lugar no habitado, etcétera. Y lo que ocurrió es que en muchos de esos casos hoy día lo que estamos viendo en los casos de turbazo es que los delincuentes roban no solo lo que está dentro de la casa, sino que se llevan los vehículos. ¿Por qué? Porque obviamente es una manera de robar vehículos de una manera distinta a la que estaban, y por eso hoy también el Ministerio de Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría de Seguridad Pública, diseñaron un plan operativo policial para enfrentar el delito de turbazos propiamente tal, con una estrategia que se dieron a conocer algunas cosas públicamente y otras obviamente que las estrategias policiales no se cuentan por la prensa. Y en ese sentido, nuestro objetivo, y ahí voy a su pregunta, Presidenta, es que independiente de que cuando yo hablo de estabilización es un dato estadístico. No estoy haciendo un juicio de valor sobre las cifras, estoy hablando que estadísticamente se han estabilizado algunas denuncias, o más bien lo voy a decir así, casos policiales respecto de este tipo de delitos. Uno podría hacer un análisis respecto de, es imposible tener el dato de la no denuncia, porque lo que no se denuncia no existe. O sea, uno puede tener, pero sí tenemos un dato importante de la no denuncia. O sea, hay un dato que es objetivo, que es la ENUSC. La ENUSC es autorreporte. Por lo tanto, ahí tenemos respecto de uno puede hacer un comparado. Y la ENUSC también demuestra una estabilización. O sea, coinciden los datos de la ENUSC con los datos de los casos policiales. Ahora, ¿por qué la percepción de las personas dice, oye, uno prende la televisión en la mañana? Porque probablemente el tipo de delito que uno ve, que la televisión expone, pueden ocurrir cientos de esos delitos en un día. O sea, no solo uno. Puede ser, no sé, un delito de robo en todo el país, en una comuna, en una región. Probablemente hay un delito que se muestra, los que se muestran en Santiago, pero no se están mostrando los que existen en regiones, por ejemplo, porque no hay, salvo que hay un video, etcétera. O sea, es posible, y aquí yo me quiero hacer cargo de su preocupación legítima de todos los que están acá, de que si bien obviamente estos son cifras que hay que mirar y que nos sirven, igual hay miles de personas que están siendo víctimas de delito, por lo tanto nuestra preocupación es que estas cifras no solo no se estabilicen, sino que se reduzcan, es el objetivo del Ministerio de Seguridad. O sea, nuestro objetivo no es que se estabilicen, es que se reduzcan. Y lo demuestra en 2 casos que, como el ejemplo que le puse recién, del tema de Portonazo, donde hubo un plan operativo policial específico. En el tema de homicidios, a propósito del plan Calle Sin Violencia y otras estrategias policiales, se ha estado interviniendo distintos territorios, etcétera, para enfrentar este tipo de delitos, y lo que mostró, y aquí me quiero hacer cargo también de la pregunta de los casos de homicidio, es que este informe no incluye homicidios, porque ustedes recordarán que nuestro país tiene el Centro de Homicidios que cada semestralmente da la cifra consolidada de homicidios. ¿Y por qué es tan importante dar la cifra consolidada? Porque en el caso de homicidios logramos como Estado llegar a un acuerdo entre las distintas instituciones para unificar, a propósito también de su pregunta, el tema de cómo se denuncian las distintas cosas. Aquí el Estado unificó una forma de contabilización del delito de homicidio y caracterización del delito de homicidio para poder fortalecer la política pública de una manera más eficaz y distinguir entre el homicidio que es crimen organizado, distinguir el homicidio que es VIF, distinguir el homicidio que es una riña, digamos, interpersonal, etcétera, porque las estrategias de intervención en cada uno de esos casos son totalmente distintas. Y en ese sentido, a propósito del tema de homicidio, aquí hay otro caso concreto. El año pasado, cuando vino el alza significativa de homicidios en casos de niños, niñas y adolescentes, el presidente en el Gabinete de Proseguridad le mandató a la subsecretaria de
de Infancia, a la Verónica Silva, de Niñez, a ella la mandató a generar una mesa de trabajo intersectorial para prevención de violencia letal de niños, niñas y adolescentes. En esa mesa también participa la Subsecretaría de Prevención del Delito y varias instituciones más. Se hizo una caracterización del homicidio de niños para saber si estábamos hablando de delitos niños que morían, por ejemplo, producto de en la comisión de su propio delito, violencia intrafamiliar u otros. A raíz de eso se hizo un sistema de alerta temprana para poder detectar casos y poder llegar a tiempo antes y tratar de prevenir en el fondo que niños pudiesen llegar a ser asesinados producto de esto. Y bueno, lo que logramos hoy día y en el informe semestral que se entregó de los homicidios ya viene una baja en los delitos de homicidio de niños y niñas y adolescentes, y en las cifras que esperemos entregar el próximo año la tendencia, al menos hasta ahora, es la misma. Sin embargo, yo preferiría esperar los datos consolidados de los informes semestrales. Por eso no viene acá el delito de homicidio, porque eso tiene otro informe, pero ese informe está publicado y en el fondo se va a publicar en el primer trimestre del año siguiente los delitos de homicidio del segundo semestre, como tiene que ser. Se publican los del segundo semestre y el consolidado del año entero. Y esto tiene que ver también, y aquí me hago cargo de otra pregunta, que es el tema de los datos y la diferencia con la Fiscalía, el Ministerio Público. Eso es porque el Ministerio Público, solo ellos, los datos que ellos exponen son ingresos a la Fiscalía. No hace ninguna distinción respecto si después eso constituye o no constituye delito. Por ejemplo, y un ejemplo muy claro de eso son los secuestros. Este informe no incluye secuestros porque esos datos no se publican. Nosotros obviamente los podemos compartir con ustedes, pero no son datos que se publiquen, que no se exponen públicamente, que están, obviamente. Pero en el caso de los secuestros, la cantidad de ingresos que tiene la Fiscalía es infinitamente mayor a la cantidad de secuestros ¿cómo se dice? Se me olvidó la palabra. No consumados, sino que efectivos. O sea, que no fueron descartados. Porque, por ejemplo, hay una gran cantidad de ingresos a la Fiscalía por secuestro que después no fueron secuestros. Ya sea porque la persona se inventó una historia de secuestro. O sea, hay muchos de esos casos. Entonces se descartan muchos casos de secuestro. Entonces es importante que para exponer los casos de secuestro sea efectivamente los que y para eso la PDI hace un despeje después y al menos las cifras que yo recuerdo, no la tengo acá, pero se la voy a compartir, diputado, porque la vi cuando salió el informe de la Fiscalía. Lo debo tener por aquí en alguna de las minutas, pero cuando salió el informe de la Fiscalía, en el propio informe de la Fiscalía aparecen dos cuadros distintos, los ingresos y después aparece un cuadro de los efectivamente catalogados como secuestro. Y en ese caso venía una disminución, en ese informe venía una disminución en la primer semestre del año 2025 de los secuestros. ¿Qué es lo que venía? Un aumento, a pesar de que habían disminuido los secuestros, un aumento de secuestros vinculados a secuestros extorsivos. Y esa es la preocupación que hoy día está trabajando, que el Ministerio de Seguridad obviamente lo tiene priorizado dentro de las políticas. Aquí, Presidenta, con mucho respeto, pero aquí no se acomodan cifras, porque las cifras no son nuestras. Y porque además, por respeto al trabajo que se desarrolla, y por eso quiero ser muy clara, la Subsecretaría de Prevención del Delito lo que hace es un trabajo estadístico de profesionales que toman los datos que entregan las policías, en otros casos las fiscalías para el tema del informe de homicidios de un montón de instituciones. Es un trabajo muy profesional que está muy separado de lo que es la contingencia política. Por algo existe el centro estadístico que tiene la Subsecretaría de Prevención del Delito, fue creado para eso, fue justamente para tener datos objetivos con los cuales las autoridades todas pudieran trabajar y que nadie pudiera cuestionar desde el punto de vista, alguien podrá hacer en las interpretaciones, uno hace interpretaciones políticas, uno podría decir, oye, la prensa, no la prensa, lo que ustedes mismos señalaron acá, eso le corresponde a la política, finalmente a la discusión, al debate, pero nosotros lo que entregamos son los datos estadísticos entregados en este caso por los casos policiales. Nos hacemos cargo de la experiencia cotidiana de las personas y por eso mismo vamos analizando cada uno de estos fenómenos. Y también en el caso, y me quiero hacer cargo también del tema de violencia intrafamiliar, y para tranquilidad también de las diputadas que plantearon el tema de violencia intrafamiliar, hoy día ya a propósito de la ley integral hay varios cambios, algunos que vienen y otros que ya se están trabajando. Como este informe lo que busca es tener un análisis
que tiene una trayectoria, digamos, y que tiene desde un tiempo a esta parte, que pueda ser comparable, este dato de no clasificados hoy día está resuelto. O sea, ya están siendo clasificados. Lo que pasa es que para poder compararse uno con el otro, tenemos que igual juntarlos porque si no, no son comparables de la misma manera. Pero en la práctica, eso ya se está haciendo. Hay un trabajo con todas las policías en general. Yo vengo recién de la certificación de todos los funcionarios que se están certificando para atender las oficinas de familia de Carabineros. Y por lo tanto, hay un trabajo y en la ley integral a propósito de su preocupación, el tema, por ejemplo, de la no denuncia. Aquí se ha hecho un trabajo muy importante de promover la denuncia en el tema de violencia intrafamiliar, de mejorar obviamente la confianza en las instituciones, y eso es un trabajo permanente que hay que seguir haciendo y que tiene que ver y que la ley integral lo aborda suficientemente con varios cambios que vienen en materia de seguimiento de medidas cautelares. O sea, vienen varias cosas en la propia ley integral que usted, lo que pasa es que pasó hace harto tiempo y se aprobó hace poco, pero pasó hace mucho tiempo probablemente por esta comisión seguramente. Y lo último, hay también, para abordar el tema de la inseguridad desde el punto de vista de la percepción, hay hartas acciones que nosotros hoy día estamos desarrollando. Hemos desarrollado también algunas conversaciones con expertos, etcétera, para ver cómo abordar el tema de la percepción de inseguridad. Y aquí hay un dato bien relevante. En la ENUSC, cuando se le pregunta a las personas si sienten que el país está más inseguro, si la comuna está más insegura o su barrio está más inseguro, en la medida que las personas se van acercando al barrio, la diferencia entre el país, la comuna y el barrio es disminuyendo. Es decir, la gente siempre considera que el país está más inseguro que su comuna está más insegura que su barrio y que su barrio está más seguro. Entonces, eso es un dato súper relevante. ¿Por qué? Porque para efectos de diseñar las políticas para influir en la percepción de seguridad, es muy importante lo que se haga a nivel local. Porque en la medida que las personas se sientan más seguras, por eso la ley de seguridad municipal, por ejemplo, es clave, porque en la práctica, mientras los municipios tengan mejores herramientas para abordar la percepción, que es donde más pueden influir, mejorando espacio público, mejorando los patrullajes preventivos, etcétera, van a influir directamente en la percepción de seguridad de las personas, y no solo en los niveles, obviamente, de victimización también, pero muy importante abordar la inseguridad. Yo creo que respondí todas las cosas que me preguntaron. Lo último, desagregado por región, perdón, Presidenta. Sí. Tenemos el dato por región, se lo podemos entregar a cada uno de los parlamentarios desagregado por su propia región, y así se los entregamos porque los tenemos. Era para no alargar a la Secretaría, y así la Secretaría lo hace llegar a cada uno de los diputados y cada uno ve qué región comparar. Yo creo que es lo más fácil. ¿Hay alguna otra duda respecto de estos temas, diputada Orsini? Gracias, Presidenta. Yo quiero señalar que a mí también me preocupa muchísimo la diferencia que hay entre la sensación de seguridad en la población y las cifras que acá se exponen. La diferencia es que yo confío en las cifras, y mi preocupación radica en la diferencia que hay entre las cifras que acabo de mencionar. Y creo que es importante que discutamos sobre el rol de los medios de comunicación en aquello. Tengo acceso acá a un estudio que hace un profesor en Sociología de la Universidad Católica con fuente de los datos de Carabineros y PDI, que muestran un aumento de más de un 100% en la cobertura de casos vinculados a problemas de seguridad desde el año 2022 hasta el 2024. No sé si lo pueden ver desde acá. Es realmente tremendo y preocupante el aumento de la cobertura de este tipo de delitos, y creo que eso, si bien no es el único factor de esta diferencia entre los datos que se han señalado, es un factor relevante al que creo que debiésemos ponerle atención. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Orsini. Subsecretaria Leitao, ¿alguna? Diputado Longton, disculpe. Gracias, Presidenta. Ya que estamos hablando de cifras, porque pareciera ser que las intervenciones acá tienden a dar a entender de que Chile está mejor, de que hay menor delincuencia, menor victimización, menor índice de temor, y la verdad es que... Más estabilización. Claro, la verdad es que yo, no sé si estoy muy loco o no, pero veo exactamente lo contrario. Veo delitos más violentos, más brutales, mayor crimen organizado, mayor bandas transnacionales,
mayor cantidad de homicidios o delitos violentos a diario en nuestro país. Entonces veo un Chile muy distinto al menos al que a mí me tocó crecer, desarrollar mi vida, etcétera, etcétera, muy distinto a ese Chile. En el que a determinadas horas simplemente ya no se puede andar tranquilo por la calle. A las 6 de la tarde está todo cerrado. O sea, y no es lo que opino yo, es la percepción y la mirada que tiene gran parte de la gente que al menos a mí me toca conversar en mi región de Valparaíso. Pero más allá de eso, hay algunas cifras que son concretas, porque ya que estamos hablando de cifras, Presidenta, el ENUS del 2023, 21,7% de victimización. La del 2024, 23,5% de victimización. O sea, el 8,5% de los hogares declaró haber sido víctima al menos un delito violento en los últimos 12 meses. Y que eso va de la mano también con la cifra de la Cámara Nacional de Comercio, que va de la mano también con el índice de temor. Es decir, estamos en un país más violento y donde hay más delincuencia. Entonces, a mí más que preocuparme lo que dicen los medios de comunicación, a mí me preocupa la inseguridad que viven los chilenos a diario y que cuando uno constantemente trata de dar cifras optimistas que contrarían la realidad, la verdad es que es más difícil hacerse cargo del problema, Presidenta. Esa es la sensación que tengo yo, porque constantemente vemos que hay una labor a la defensiva. Mira, estamos mejor, mira, vamos disminuyendo. Mira, yo no sé si la subsecretaria sabe, pero el índice máximo de homicidios en la historia de nuestro país se produjo durante este gobierno. Entonces, cuando a mí me dicen, no, es que están disminuyendo, claro, pero subieron durante este gobierno. O sea, el pic llegó acá, el 2022 y 2023. ¿Disminuyó el 2024? Sí, pero estamos hablando de cifras históricas a las que llegamos. Entonces, la verdad es que la disminución no hace la diferencia mayormente cuando estamos hablando de cifras históricas. Entonces, a mí me gustaría, más que cifras optimistas, saber cómo se están abordando estos distintos temas, particularmente cuando tenemos una ley de presupuesto que bajó el 30% de presupuesto en el plan contra el crimen organizado, cuando a la PDI se le sacó los recursos que eran esenciales para este plan. Entonces, el próximo año vamos a tener una merma en materia de seguridad presupuestariamente. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo el próximo año cuando este gobierno ya no va a estar y va a heredar otro gobierno una cartera presupuestaria donde va a tener elementos que eran relevantes que ya no van a estar y obviamente que hay que fortalecer presupuestariamente? Eso, gracias, Presidente. Gracias, diputado Longton. Diputado Leiva. Sí, Presidenta, mire, a veces parece que el dicho popular de que todo tiempo pasado fue mejor se cambia por el todo tiempo presente es peor. Porque efectivamente si uno ve los distintos tipos de delitos y el informe que entrega la subsecretaria, yo lo ha planteado muy bien, son hechos objetivos. Uno podrá tener una impresión, una opinión respecto o que se forma respecto de su contacto con la ciudadanía. Aquí nadie ha planteado que no estamos en un problema grave de seguridad, aquí nadie ha dicho que no estamos en crisis de seguridad, sino que estadísticamente se han estabilizado. ¿Y por qué planteaba esto en términos coloquiales al principio? Porque la peor cifra de robo de vehículos se dio con la ley antiportonazos en el gobierno anterior. Y por eso sacamos una legislación el año 2019 por la ley de robos y de portonazos. Eso va variando. A cada gobierno le toca hacerse cargo de su realidad y muchas veces siempre se exculpa o se imputa o se atribuyen responsabilidades. Yo creo que aquí tenemos que estar todos de la mano y contestes en que hay que avanzar. Y por eso, por ejemplo, el proyecto que sigue adelante, Presidenta, es tan importante, el de economía financiera, porque el delito se desarrolla no por una actividad simplemente negativa, sino para conseguir recursos, y por eso el alzamiento del secreto bancario para perseguir el crimen organizado es tan importante, al cual se han negado de manera sistemática un sector de nuestro Parlamento. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado Leiva. Respecto de los puntos planteados, claro, efectivamente estas son cifras oficiales de PDI y de Carabineros. El problema es que a mí lo que me preocupa es que de alguna manera lo que dice el diputado Longton y un poco en contraste con lo que dice el diputado Leiva, señora subsecretaria, es que efectivamente durante este gobierno creció la cifra y por lo tanto hoy día está estabilizado respecto de la cifra crecida, por así decirlo. Es como un río que subió y hoy día estamos midiendo si subió más o menos respecto de lo que ya había subido. Perdón, pero déjeme terminar. Entonces, claro, se ha estabilizado respecto de la subida del río, pero el río ya había subido y subió durante este gobierno. Eso es lo que plantea el diputado Longton. Y a mí me preocupa, sobre todo porque la gente que nos está escuchando
la gente que nos está escuchando y que a lo mejor no tiene, digamos, el bagaje que tienen los diputados acá presentes, el Ejecutivo, etcétera, respecto del detalle de estas cosas. Pero la gente que nos escucha dice, pero ¿cómo? O sea, yo veo cada vez más portonazos, veo cada vez más turbazos, veo cada vez más muertos por todos lados. ¿Cómo me van a haber dicho? Y yo no le puedo echar la culpa solo a la televisión, menos aún después de lo que está pasando en la frontera norte, donde claramente este gobierno está tratando de decir que no hay ningún problema y todos estamos viendo que sí hay un problema. Entonces, eso es lo que pasa, que al final uno quiere creer, pero cuesta. Señora subsecretaria, tiene la palabra. Presidenta, por su intermedio y muy respetuosamente, pero yo quiero recalcar que yo no he hecho ningún juicio de valor en esta presentación. Solo expuse datos y cifras objetivas que son de público conocimiento. Y creo que haciéndome cargo también y por su intermedio de lo que señalaba el diputado Lonton, también el diputado Leiva, es que justamente el Ministerio de Seguridad lo que tiene que hacer es hacerse cargo de disminuir la victimización, no quedarse en ningún caso, y de hecho el Ministerio se ha planteado como un objetivo principal disminuir la victimización y disminuir la percepción de inseguridad. Y para eso tiene que tomar medidas muy concretas. Y yo creo que lo más importante y lo que este gobierno ha demostrado, creo, fehacientemente, digamos, y con datos que también están a la vista y que son de público conocimiento y de los cuales ustedes también han sido de alguna manera protagonistas, es que nuestro país no se ha inmovilizado frente a esa preocupación que ustedes plantean y que es legítima y que por supuesto todos compartimos. Y para ello se han tomado una serie de medidas, desde el aumento en el gasto de materia de seguridad. Hoy día tenemos una cifra récord de personas privadas de libertad, y eso tiene que ver con la cantidad de normas, medidas que se han tomado, operativos policiales que se han desarrollado, la mayor cantidad de los detenidos de los clanes principales como el Tren de Aragua, los otros conocidos, digamos, públicamente, están detenidos, enjuiciados y algunos condenados a penas muy altas, y eso no es fruto del azar, es fruto de una acción decidida y efectiva de fortalecimiento policial, de la Fiscalía, de las policías y de todos los actores vinculados al sistema de seguridad. Por lo tanto, no nos hemos quedado inmóviles frente a la preocupación ciudadana, sino que todos hemos contribuido. Por algo, más de las 70 leyes que se han aprobado acá son producto de eso, de hacernos cargo de esa preocupación y de enfrentar un fenómeno que, como decía el diputado Lonton también por su intermedio, es efectivamente que hay determinados tipos de delitos que se cometen de otra manera, que generan un alto temor, como es la violencia, el uso de armas, etcétera, y por lo tanto se han tomado distintas medidas en esa línea. Por lo tanto, creo que no es contradictorio el tener cifras de esta, digamos, poder exponer estas cifras con la decisión de la autoridad y también, por supuesto, de ustedes, que así lo han demostrado, respecto de la preocupación que tenemos de un fenómeno que queremos enfrentar y que para ello se requiere, obviamente, de la concurrencia de todas las instituciones, porque aquí no solo responde el gobierno, también existe la persecución penal, existe cuánto las policías son eficaces, cuánto el Ministerio Público es eficaz desarrollando su tarea. Y aquí quiero aprovechar de contestar dos cosas. La primera es que no se le ha sacado a la PDI los recursos esenciales para enfrentar el crimen organizado. Yo quiero ser muy tajante en aquello, en la disminución, o a propósito, y no sé si se refería a eso, a la pregunta que hizo inicialmente, pero el tema de los fondos, además, para la Fiscalía, que se preguntó inicialmente, que yo sé que el ministro lo va a responder formalmente, pero eso tiene que ver con que está financiado con fondos que no son permanentes, y por lo tanto la ley de fortalecimiento del Ministerio Público es esencial para resolver ese problema de manera permanente, porque hoy día tiene un financiamiento que no es permanente y ese fondo se acaba, y por eso que se elimina, porque se está pagando algo que va a ser permanente, un gasto permanente con un fondo que no tiene continuidad, que son los fondos BID. Entonces lo importante es que se apruebe prontamente este proyecto, y lo que obviamente el Ministerio va a buscar es una transición, si es que no calzan los tiempos, para buscar la transitoriedad, pero en la práctica eso es lo que ocurre con ese financiamiento, que son los 1.000 millones que señaló el Ministerio Público. No se está disminuyendo del presupuesto regular del Ministerio Público, etcétera, sino que esto estaba financiado con un fondo que no tiene permanencia en el tiempo. Gracias, subsecretaria. Entonces, con mayor razón el oficio que estamos enviando a la Comisión de Hacienda.
es fundamental. Diputada Plasencia. Gracias, presidenta. Sí, yo también quisiera como partir señalando, porque si uno no lo dice, parece que uno no lo compartiera. Y es como hacernos cargo de la realidad de la seguridad en nuestro país, con la complejidad que tiene, con una mirada amplia y tratando de abordar todo lo que eso significa, me parece que es importante. Si uno quiere mirar los datos y tomar solo uno en específico, claro, probablemente el dato uno lo va a poder interpretar de acuerdo a su mirada, a su criterio, pero yo supongo que acá todos tenemos la responsabilidad de mirar todo el amplio espectro, ¿no?, de lo que esto significa. Y atendiendo a que acá se ha planteado por parte del diputado Lonton, presidenta, a través suyo, que en el caso de los delitos violentos, estos habían aumentado significativamente y era su percepción. Justo antes que él se reincorporara a la comisión, habíamos estado debatiendo sobre que más allá de la percepción de cada uno, había hoy día una diferencia, y lo señaló también la diputada Orsini, entre la percepción de inseguridad o esa sensación de inseguridad y los datos efectivos, ¿no?, que llevan las instituciones y que tratan de objetivar una realidad sin hacer juicio para que no se puedan tomar decisiones en políticas públicas. Y de la misma presentación que acá tuvimos y que tenemos todos en nuestro poder para poder revisarla si es que tenemos alguna duda, la tasa por cada 100.000 habitantes de casos policiales de robos violentos entre enero y septiembre del 2006 al 2025, lo que nos indican en el fondo, salvo lo que está señalado en el rango de la pandemia, es que incluso estamos más bajos que a los niveles prepandemia. Y está ahí, lo estoy revisando, usted también puede mirarlo, todos podemos revisarlo y si es necesario lo proyectamos de nuevo, presidenta, porque acá lo que no puede ocurrir es que en el fondo nos vamos diciendo que los datos dicen cosas distintas de lo que se nos ha presentado. Otra cosa es la interpretación, vuelvo a decirlo, pero o que me guste o no me guste, o si en mi barrio, o en mi comuna, o en mi distrito ocurren cosas distintas, porque lo particular no es lo general. Entonces yo, presidenta, si usted mira, la tasa en el año 2014 era de 438,9 y hoy día es de 404,9. La tasa por cada 100.000 habitantes. Entonces es bien impresentable, pues, presidenta, que aquí se digan cosas que no son. Más allá de que uno quiere instalar una idea política o colaborar con la sensación de inseguridad, pero me parece que acá estamos en un espacio serio que legisla responsablemente para todo el país, que respeta también las instituciones y que estos datos son los que son. Eso, presidenta. Muchas gracias, diputada Plasencia. Cada diputado es libre de plantear su opinión. Por lo tanto, el diputado, pero cada diputado es libre de plantear su opinión. Y no creo que ningún diputado esté intentando tergiversar datos, simplemente están planteando su opinión. ¿Hay alguna otra opinión, diputado Leiva, por favor? Sí, presidente, mire, muy breve. Hemos tratado de mantener una constante en esta comisión, a mí me corresponde en esta y la anterior legislatura participar y siempre tratar de dejar de fuera el tema, dejar de lado el tema coyuntural, presidenta, porque la seguridad tiene que ser un tema de Estado. La contribución a la sensación o percepción de impunidad de la ciudadanía también se da cuando se cometen ciertos delitos y los tribunales dejan libres a las personas sin ninguna medida cautelar. Cuando las policías no hacen su labor, no es un tema de responsabilidad única y exclusiva del gobierno, aquí somos todos responsables, presidenta. Pero cuando la coyuntura se eleva y se plantea, sobre todo en época electoral, se corre un riesgo muy grave, presidenta, porque la percepción de inseguridad o la sensación que tiene la ciudadanía de obtener soluciones rápidas y efectistas a las problemáticas es directamente proporcional al grado de frustración. Cuando el presidente Piñera, que en paz descanse, señalaba se acabó la fiesta de la delincuencia, la puerta giratoria, era porque efectivamente teníamos un problema gravísimo en materia de seguridad. Bueno, eso no se cumplió. Por eso yo insisto, presidenta, en elevar el tono del debate, en plantear que estas son cifras policiales, no son cifras del gobierno,
y que en el desarrollo de la persecución criminal no solo intervienen las policías, claramente en materia de prevención es lo fundamental, pero la persecución está a cargo del Ministerio Público y la sanción de los ilícitos a cargo de los tribunales de justicia. Entonces se tiende a englobar toda esta problemática, que es un problema de Estado, única y exclusivamente al Ejecutivo y al Gobierno de turno. Yo no lo he hecho, espero no hacerlo y no lo voy a hacer, Presidenta, porque hay que ser consecuente y hay que ser muy delicado, porque la ciudadanía se cifra esperanzas respecto de soluciones. Hoy día se planteaba, por ejemplo, en el norte, termino, Presidenta, no, el tema de la migración la vamos a establecer como delito y se acaba, como si eso no requiriese una tramitación legislativa que es compleja, que es larga, y en segundo lugar, como si los tribunales de justicia tuvieran horas para poder formalizar a todas aquellas personas que son detenidas. Entonces, yo trato de ser súper responsable de esta materia y tratarlo con sentido de Estado, Presidenta, y no en la coyuntura política, porque eso al final degrada el ejercicio de la política que estamos haciendo en esta comisión. Gracias, diputado Leiva. La verdad es que la coyuntura política corre para lado y lado. Pero por supuesto, pues diputado Leiva, porque usted comprenderá que si es por coyuntura política tendríamos que pedirle a la prensa que hubiera un silencio de la prensa durante todo el periodo previo a las elecciones, y así nadie se enteraría si efectivamente han habido turbazos, asesinatos, etcétera, secuestros y todo lo demás. Entonces, yo creo que no es la idea. Yo creo que lo que nosotros estamos tratando de hacer desde lo que es más allá de nuestra capacidad como abogados, como el caso suyo, lo que sea, simplemente como ciudadanos que tratamos de interpretar lo que los ciudadanos que votaron por nosotros nos están planteando, es transmitirle al Ejecutivo a través de la subsecretaria la preocupación que tenemos, porque si bien las cifras estadísticas analizadas por el Ministerio demuestran A, lo que nosotros percibimos es B. Entonces la gente nos dice, percibo B. Y por eso le estamos preguntando a la subsecretaria qué hacemos para que efectivamente la percepción mejore, porque desgraciadamente no ha mejorado. Señora subsecretaria, tiene la palabra. Solo para contribuir al debate, Presidenta, mire, ninguna de las dos cosas es irreal, digamos. Las cifras son lo que son cifras y son las reales, son los casos policiales. Lo que muestra la prensa también es real, es un delito que le ocurrió a una familia, a una persona, y nadie está deslegitimando lo que no puede ocurrir es que lo que uno ve por los medios de comunicación genere una conclusión respecto a si algo aumenta o disminuye, porque por algo tenemos la cifra de homicidio. Yo puedo ver en la televisión todos los días un homicidio, porque efectivamente en las cifras que hoy tenemos, la tasa de homicidio, digamos, diaria, te va a decir, oye, mira, podrían ocurrir tantos en una semana, en un mes. Es como cuando decimos que viene la fiesta, siempre en esas fechas son más complejas y aumenta el homicidio. ¿Cuál es el desafío de la política pública? En el fondo, es que aquellos delitos que están afectando de mayor manera, por ejemplo, en el caso de los turbazos y en el caso de los portonazos, etcétera, ¿por qué han sido priorizados por el Ministerio de Seguridad? Porque son delitos que afectan principalmente a una familia que está durmiendo, que están donde hay niños, adultos mayores, donde hay gran violencia, donde se utilizan armas y donde se violenta lo más sagrado que tiene una familia, que es su intimidad. Por lo tanto, la prioridad para el Ministerio, independiente que eso se estabilice, etcétera, es bajar ese tipo de delitos, pero más allá de eso, es detener a la banda que los comete, condenarla. Ese es el objetivo principal, y para eso hay que analizar el fenómeno, ver en qué comunas se cometen, o en qué barrio, en qué lugares, por dónde escapan, etcétera, y poder generar investigaciones policiales efectivas para detener a esas bandas y condenarlas, porque están afectando gravemente a las personas. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. O sea, ¿es un delito grave? Lo es. ¿Es un delito que afecta a las personas de manera en su familia, en su intimidad, y que es un delito que genera una gran percepción de inseguridad? Por supuesto que lo es, y por lo tanto para el Ministerio de Seguridad es una prioridad. No vamos a dejar de priorizar un delito porque las cifras digan que el número está estabilizado, porque ahí hay víctimas detrás de ese número, y habiendo víctimas va a ser una prioridad para el Ministerio. Yo quiero dejarles claro eso, porque aparece como no nos vamos a quedar tranquilos, nos vamos a quedar sentados esperando que la cifra no. Esto nos moviliza para que aquellas cosas que hemos hecho bien, o sea, en aquellos delitos que hemos logrado bajar, producto de políticas efectivas, planes operativos, etcétera, que han dado resultados, hagamos lo mismo frente a otros delitos que también son complejos y que queremos que tener los mismos resultados y ojalá mucho mejores.
Muchas gracias, señora subsecretaria. ¿Alguna otra duda respecto de este punto? ¿Alguno? Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Subsecretaria, a ver, hay una estadística que es la que presenta en su boletín estadístico la Fiscalía Nacional. Y ellos, esa estadística, y disculpe que... Sí, lo mismo decía. Pero lo que estoy diciendo es que hay unos aumentos puntuales respecto de ciertas situaciones. Entonces, no escuché la explicación y me gustaría poder escucharla. Solamente eso. Gracias, diputada. Señora subsecretaria. Cortito, Presidenta. El Ministerio Público lo que registra son ingresos al Ministerio Público. Ingresos, cualquier persona, por ejemplo, y lo puse como ejemplo del secuestro. Dice, aquí hay un ingreso de secuestro, pero finalmente después se hace un despeje respecto de si esa situación, eso no constituye un delito de secuestro. Entonces lo que ocurre es que siempre las cifras del Ministerio Público van a ser más altas. Por ejemplo, los casos en que hay una presunta desgracia, en los casos donde, y que puede ser como secuestro y después la persona se había ido por su propia voluntad, etcétera. Entonces, por eso, las cifras del Ministerio Público nunca van a calzar con los casos policiales, nunca, no busquemos que lo calcen porque son formas de ingresar distinto la información. ¿Qué es lo importante? Es que el Ministerio Público hace también, y lo hizo en los secuestros, de hecho vienen dos cuadros, en el caso de ingresos y después cuáles fueron aquellos que fueron efectivos y hace una caracterización del delito. Por eso es importante que en esos informes se lea completa la información y por eso el esfuerzo que hacemos en el Observatorio de Homicidio para consolidar los datos de homicidio, porque ahí pasa lo mismo. Ya, ok. Gracias, señora subsecretaria. Diputado. Gracias, Presidenta. Bueno, estaba escuchando, Presidenta, atentamente cada planteamiento de los colegas. Y la verdad las cosas, Presidenta, que lo lamentable es que acá se cae la discusión electoral. Cuando la discusión electoral es algo momentáneo. El tema de la seguridad es algo permanente y es grave y es complejo. Y acá cada uno tiene el derecho de poder exponer lo que recibe o siente en sus territorios. Yo respeto los datos, son datos importantes. Cada uno puede tomar el dato que más le convenga. Aquel que bajó, o yo puedo tomar aquel que subió, como el tema de las drogas. Pero más allá de eso, Presidenta, efectivamente que hay un problema de seguridad, y eso nadie lo puede negar, ¿ya? Y tomarlo con altura de mira, pero no caer en la discusión electoral, porque al final, ese problema que tiene esa familia, en el caso de mi región, o en Puerto Montt, o en Chiloé, le da lo mismo la discusión electoral en este momento. ¿Qué le interesa a esas personas? Que vayamos solucionando los problemas. ¿Cómo logramos ir bajando la cantidad de delitos? ¿Cómo logramos ir recuperando los barrios? ¿Cómo logramos recuperar, cierto, la sensación también de seguridad? Y yo lamento mucho que muchas veces acá he visto que alguien hace una interpretación o presenta su planteamiento y el resto se lanza como si estuviera, no sé, diciendo alguna tontera. Y no corresponde, cada parlamentario tiene el derecho a utilizar la palabra y ocuparla. Eso, Presidente, gracias. Muchas gracias, diputado González. ¿Alguna otra intervención respecto de este tema? Yo les pregunto porque como siguen levantando la mano. Ok, señora subsecretaria, muchísimas gracias. No sé si vamos a alcanzar a ver el tercer punto en el cual usted está, por eso, por si alcanzamos. Ok. Entonces tenemos en el segundo punto, que ya estamos muy corridos en la hora, dice continuar la votación en particular del proyecto de ley originado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que crea el subsistema de inteligencia económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado. Este es el boletín 15.975-25, que está con urgencia calificada de discusión inmediata. Esto está en segundo trámite constitucional y para tales efectos está la subsecretaria de Hacienda. Muy bienvenida, señora Heidi Werner. La subsecretaria también está igual, la subsecretaria de Prevención del Delito, la señora Carolina Leitao. Y vamos a partir, señor secretario, y le pido que por favor usted nos vaya indicando el cómo. Primero, señora presidenta, solicitarle consulta a la comisión si está de acuerdo en la participación de don Carlos Pavé en forma telemática, requiere el acuerdo de la comisión. ¿Él está considerado como invitado? Ha estado considerado en el debate general del proyecto, porque estamos justamente viendo las normas de la UAF. Pero estamos en discusiones particulares. Sí, no está bien, pero parte del Ejecutivo.
Nada O más. sea, señora subsecretaria. Presidenta, por su Sí, sí, intermedio. sabemos. Bueno, primero que nada, saludar a todas las diputadas, diputados. Efectivamente, el director de la UAF, que parte, de hecho, hoy día en la noche a Cafilat, que es parte importante de las razones por qué estamos, bueno, Da lo mismo. por lo mismo se tuvo que conectar online, pero en general asistió a la Sí. comisión, habías cuenta que son normas de la unidad de análisis financiero. Yo creo que no hay ningún problema. ¿Está el acuerdo de la comisión? Acordado. Gracias, señora presidenta. Invito a las y los señores diputados a dirigirse a la página 44 del comparado. 44 del comparado, al numeral 5, Ay, ya estoy perdida con tanto comparado. página 44. Esta es otra cosa. Esta es otra cosa con la rosa, 44. De este gordo, ¿no? Sí, pero se refiere al secretario. No, me refería al diputado Leiva. Ya. Y a la página 3 de las indicaciones del Ejecutivo de 13 de octubre. Esa cuestión dónde está, pues, señor subsecretario. Página 3. Estas son las de Sí. octubre, ¿no? Sí. No, estas No, son 6 6 de de octubre. octubre. Sin perjuicio de ello, la voy a leer con una voz muy clara. Sí. No sé dónde tengo esa yo. FM total. La del 13. 13 de octubre. Todas las carpetas, salvo aquellos No, te juro que la del 13 de octubre que no están está, enemistados con Claudia Mora, la Claudia tienen. Mora la vamos a retar porque no está. No, pero puedes sacarla de alguna de las carpetas de los inasistentes. ¿Y eso está en el 6 de octubre también? No, en el 13. No está nada. Página 44, en relación a la página 3 de las indicaciones del 13 de octubre. Procedo a leer. 4. Sustitúyese su numeral 5, que es el de la página 44, por el siguiente. 5. Reemplázase el inciso segundo del artículo 11 por el siguiente. Comillas. Todo el personal de la unidad deberá realizar y mantener actualizada una declaración de patrimonio e intereses en la forma dispuesta en la Ley 20.880, debiendo incluir además la información establecida en los incisos cuarto y quinto del artículo cuarto de la Ley 19.863. Cierre comillas, punto. Gracias, señor No. Explico, secretario. señora presidenta. Señor Sí. secretario. Lo que se va a poner en votación. Ay, por favor, escuchemos las explicaciones del señor secretario. Gracias. Sí, al final de la página 3 está la indicación número 4, la página 3 de las indicaciones de 13 de octubre. Y parte señalando, sustitúyese su numeral 5 por el siguiente. 5, reemplazase el inciso segundo del artículo 11 por el siguiente. Todo el personal de la unidad deberá realizar, etcétera. Eso es lo que se va a poner en votación ahora y en debate en particular. Y la palabra a la ¿Le señora quedó subsecretaria. claro? Es que está clarísimo, es bueno que todo... Señora subsecretaria, tiene la palabra. Sino, presidenta, por su intermedio, es que no está en el comparado original porque son parte de las indicaciones que han ido entrando después a propósito del debate del sistema, de los funcionarios que son parte del sistema de inteligencia económica y la necesidad de elevar el estándar respecto de la entrega y actualización de la declaración de interés y patrimonio. Ok, hemos recibido una minuta de parte del Ejecutivo en la cual nos indican que respecto de este punto habría un acuerdo en aprobar esta indicación. Pero hay más de una indicación, señor secretario. Sí, es que vamos a partir en orden, Sí, pero las vamos a votar por separado. por separado. Porque se Ok, refieren- porque hay acuerdo en todas, por eso pregunto. Por separado, No, es que- yo pregunto nomás. Sí, es que hay votaciones intermedias. Ah, ya, entonces vamos de a una, no hay Sí. problema. Entonces, pongamos en votación, señor secretario, por favor. Señor Celedón, muy bienvenido. Muy buenas noches. Se pondrá en votación, señora presidenta, la indicación 4 de 13 de octubre. Es que tengo que tomar la votación. Sí. Don Jorge Alessandri.
Don Jaime Araya. A favor. Gracias. Con el Diputado inglés. señor Mesa. Doña Lorena Fríes. A favor. Gracias. Don Andrés Joanet. Don Henry Leal. Don Raúl Leiva. Gracias. Don Andrés Lonton. Gracias. Doña May Torsini. Gracias. Doña Alejandra Plasencia. A favor. Gracias. Don Hugo Rey. Gracias. Don Mauro González. Muchas gracias. Señora Presidenta. A favor, señor secretario. Señora Presidenta, 3, 6, 7, 10 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobada la indicación número 4. Aprobada la indicación número Corresponde 4. Sigamos, votar. pero señor secretario, Ah, déjeme terminar de hablar, porque tengo que perdón. dar la aprobación. Disculpe. Después le doy la palabra a usted para que lea no la se que preocupe, sigue. tiene toda la razón. Ahora tiene la palabra, señor secretario. La indicación... La indicación 37 está retirada, que es la indicación que está en la página 45, y por lo tanto corresponde poner en votación la indicación 5, presentada el 13 de octubre, que consta en la página 4 del paquete de indicaciones del Ejecutivo a tal fecha. Y señala lo siguiente: reemplázase su numeral 6 por el siguiente. 6. Modifícase el artículo 13 de la siguiente forma. A. Intercálase en el inciso primero entre las palabras financiero y deberá la expresión comillas, coma, incluyendo funcionario en comisión de servicio, coma, cierre comillas. B. Reemplázase en el inciso tercero la expresión comilla en sus grados mínimo a máximo y multa de 40 a 400 unidades tributarias mensuales, cierre comillas, por abre comillas, en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos y oficios públicos, cierre comillas, punto. C. Intercálase en el inciso quinto del artículo 13, entre la palabra, comillas, gestión, cierre comillas, y la coma que le sigue, la expresión abre comillas, coma, incluyendo el ejercicio de la facultad establecida en los párrafos segundo y siguiente, la letra B del artículo segundo, punto, cierre comillas, punto, punto. Muchas gracias, señor secretario. No sé si el señor Pavés tendrá interés en emitir alguna opinión al respecto, dado que esto le compete a la UAF. Pero estoy preguntando, si está invitado también. Saludar a todos los integrantes de la comisión y ratificar que efectivamente estas son normas que están homologando algunas modificaciones que ya fueron acordadas con los demás funcionarios del subsistema, así que estamos en acuerdo, digamos, parte de lo que va a ser el estatuto de cada uno de los funcionarios de los distintos servicios que van a formar parte del sistema. Muchas gracias, señor Pavés. Señora subsecretaria, ¿alguna opinión respecto a este punto? Por favor, pongamos un poquito de atención. Presidenta, por su intermedio, recordar que en el caso del sistema de inteligencia, todos los funcionarios que forman parte, tanto de aduanas como impuesto interno, pero en el caso de la UAF es completo todo el servicio, tienen un estándar superior en términos de su probidad, por lo mismo lo que acaban de votar en relación a la declaración de intereses y patrimonio, pero también como contrapartida respecto de alguna falta que ellos incurran, más allá de que sean solo falta administrativa en el caso que no lo sean y que sean más bien constitutivos de otro tipo de sanción. Por eso están todas las prohibiciones que se vienen acá en términos también de penas. Y lo otro es que nosotros hemos fomentado el hecho de que existan comisiones de servicios, sobre todo entre las instituciones que son parte del sistema, es decir, funcionarios de impuesto interno que estén en la UAF o de la UAF que vayan a impuesto interno, porque eso mejora los conocimientos y también, por supuesto, la coordinación propia del sistema, y por eso se agrega que en esta misma estándar estén los funcionarios en comisión de servicio. Muchas gracias, señora subsecretaria. Al diputado Longton. Como dice el diputado Lea, por su intermedio son delitos funcionarios, por lo tanto, no me llama la atención, pero quisiera saber la lógica de la subida de pena, entendiendo que esto tiene que ser proporcional a otros delitos funcionarios de la misma envergadura. Entonces quisiera saber si es que cumple el estándar en atención a otros delitos funcionarios establecidos en el Código Penal y en otras leyes al efecto, y si
se cumple con ese estándar, al menos. O vamos a quedar con unos claro, vamos a quedar desequilibrios, muy digamos. desfasados respecto a otras penas y nos va a obligar a subir después en otros delitos. Entonces, quisiera saber en relación a las penas y el estándar de la pena en atención al máximo establecido en el mismo artículo. Gracias. Gracias, diputado Longton. Diputado Alessandri. En la misma línea, a propósito de casos recientes de filtraciones desde impuestos internos, han llegado los funcionarios a salidas alternativas, más juicios abreviados. Entonces, preguntar cómo conversa esto con otros delitos funcionarios de filtración. Gracias, diputado Alessandri. Diputado Leiva. Presidente, mire, Presidenta, esta es una norma muy importante porque permite en los procesos de lavado de activos que efectivamente, desde el punto de vista de la persecución criminal, se siga el desarrollo de estos ilícitos sin que existan filtraciones. ¿Por qué? Porque las sanciones que establece el Estatuto, esta Ley 19.1913, en este caso se aplican a los funcionarios que filtran información. Es información muy delicada que eventualmente podría precaver o informar respecto de un proceso que se lleva dentro de la unidad de análisis financiero, y por eso la letra A me parece muy bien en cuanto a que también sean los que estén en comisión de servicio, y en segundo lugar también en un tema tan delicado como el lavado de activos, que los funcionarios, no las instituciones obligadas, sino que los funcionarios mantengan reserva de esas materias, es fundamental para tener una adecuada persecución. Entonces el disvalor que se pretende sancionar es mucho mayor, en tanto es el principal flagelo que enfrentamos hoy día, que es el lavado de activos. Entonces, elevar esta pena, esta sanción, me parece del todo oportuno, porque la presión que va a existir sobre estos funcionarios respecto de filtración de antecedentes para poder eludir o evadir un proceso de lavado de activos, así lo amerita, Presidenta. Gracias, diputado Leiva. Diputado Longton. Cuando dice funcionarios en comisión de servicio, para entender un poco la modalidad en la cual están contratados las personas en la unidad de análisis financiero, creo que lo discutimos en algún momento, ¿la figura honorarios está? ¿Podría un funcionario honorarios estar en comisión de servicio? No, para que aclare aquello, porque si hay un honorario se puede entender que no es funcionario. Por lo tanto, para comprender si está esa figura o eventualmente puede estar. Claro, Gracias, cualquier diputado. funcionario, para entender la figura. Porque si es honorarios, eventualmente podría, sí, claro, según la naturaleza jurídica, no considerarse funcionario. Gracias, diputado Longton. Señora subsecretaria. Sí, Presidenta, por su intermedio. Voy a partir por lo último. Efectivamente, en el caso de las comisiones de servicios son solo funcionarios de planta o contrata, y como acá estamos hablando del sistema de inteligencia, el sistema de inteligencia no tiene bajo ninguna lógica, debido a las responsabilidades administrativas que eso significa, tener funcionarios o funcionarias, o sea, no funcionarios, digamos, tener personas honorarias, porque los funcionarios son solo planta y contrata. Y de hecho, si uno mira todo lo que hemos fortalecido, impuesto interno y aduana, a propósito de cumplimiento tributario y lo que se estableció como fortalecimiento, que son nuevos concursos, en realidad en la práctica son servicios que no tienen personas honorarias. Lo mismo en el caso de la UAF. Eso respecto a la comisión de servicios. Respecto a las otras consultas en relación a la pena, le pido por su intermedio, Presidenta, que le pueda dar la palabra a Consuelo Fernández para que responda. Muchas gracias, subsecretaria. Consuelo, muy bienvenida y le dejamos la palabra. Gracias. Por su intermedio, Presidenta, para contestar las consultas anteriores respecto de las sanciones por infracción al deber de secreto. Este fue un tema que básicamente se discutió en la mesa de asesores y se llegó a esta propuesta de consenso. En un origen, los funcionarios del subsistema, nosotros habíamos propuesto un estatuto más complejo de penas, que iba más o menos en línea con lo que se había propuesto en el proyecto de ley que modifica el sistema de inteligencia del Estado, que agravaba las penas y distinguía distintas hipótesis. En la conversación con los asesores respecto de los artículos del sistema y las modificaciones en consistencia de la ley de la UAF, se llegó a un acuerdo que respecto del sistema, en estricto rigor, esto ya se votó. Se establecía en particular que la infracción al deber de secreto se sancionaría con pena de presidio menor en su grado máximo, presidio mayor en su grado mínimo y inhabilitación perpetua. Esto es consistente, como le decía, con las sanciones en su categoría más baja que se proponía en el sistema de inteligencia del Estado, pero la mayor innovación es que incorpora la sanción de inhabilidad
para ejercer funciones públicas que nos parecía pertinente, del todo pertinente, en el marco de la nueva regulación, que cierto entrega más atribuciones para el acceso a información a los organismos que integran el sistema de inteligencia del Estado, pero también esto debería estar aparejado con mayor resguardo al adecuado cumplimiento de esa función, lo que se logra a través de estas sanciones. Entonces, a modo de resumen, esto es más alto que lo que tiene la UAF, está en línea con las modificaciones en materias análogas que se están impulsando en otros proyectos de ley y en leyes recientemente aprobadas. Eso. Muchas gracias, Consuelo. No sé si el señor Pavés tendrá algo que agregar al respecto. Sería interesante saber su opinión. Gracias, Presidenta. Solamente ratificar lo que se mencionó en términos de que esto ha sido el producto de un trabajo largo de discusión a propósito de las nuevas atribuciones que tendría la UAF, particularmente en lo que es esta modificación para acceder a mayor información. O sea, esto está totalmente en línea de tratar de homogeneizar lo que son mayores facultades de acceder a información sensible que está sujeta a reserva o secreto de nuestros cuerpos legales con las obligaciones de los funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero. Por eso se están, desde la perspectiva de las eventuales sanciones penales, incrementando también la pena a la que estarían expuestos los funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero. Muchas gracias, señor Pavés. Yo la única duda que tengo es la siguiente, Consuelo, y le voy a preguntar a usted, porque usted se refirió al punto. Hay una, porque como no tenemos la ley de seguridad todavía, hay equivalencia, digamos, entre estas penas, o es solo algo conversado, pero ¿está concretamente así? Sí, efectivamente el proyecto está todavía en trámite, entonces esto se conversó cuando en la mesa de asesores vimos alternativas para regular esto en línea con lo que se estaba haciendo, lo que estaba en la ley y lo que estaba en otros proyectos. Hubo un acuerdo en esta sanción como adecuada. Ese fue como decía también el director, fue parte de la conversación técnica que se dio en la mesa de asesores. Y esto, insisto, ya se aprobó en el artículo 9 de la ley, del proyecto de ley, ya tiene esta sanción, simplemente se adecúa la referencia a esta sanción que ya está contenida en la ley de la UAF para que sea consistente. Gracias, Consuelo. O sea, mientras todavía esté en trámite el otro proyecto, que es lo que yo personalmente he reclamado, que estamos partiendo por los pies en vez de, o sea, estamos partiendo por la cabeza y no por la base, digamos, no vamos a tener certeza de que efectivamente esto vaya a ser así, pero confiemos en Dios. ¿Alguna otra opinión de algún otro diputado? Votación, señor secretario. Gracias, señora presidenta. Don Jorge Alessandri. A favor. Gracias. Don Jaime Araya. A favor. Muy amable. Diputado señor Mesa. Señora Lorena Fríes. A favor. Muchas gracias. Don Andrés Joanet. Don Henry Leal. Muy amable. Don Raúl Leiva. Gracias. Don Andrés Lonton. Señora May Torsini. Gracias. Señora Alejandra Plasencia. A favor. Don Hugo Rey. Muchas gracias. Señor Mauro González. Muy amable. Señora Presidenta. A favor, señor secretario. Gracias, señora Presidenta. 11 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobada la indicación 5 de 13 de octubre. Aprobada. Señor secretario, mire, vamos a tener que saltarnos un poco el orden, porque yo, por lo menos mientras no esté el presidente titular de esta comisión, prefiero avanzar con las cosas que hay acuerdo. Y acá veo que en esta tablita que tenemos en esta propuesta, tenemos en el mismo artículo 5, respecto del oficial de cumplimiento, que es el artículo 40, hay acuerdo en aprobarla. Entonces me gustaría que siguiéramos con esa, por favor, señor secretario, bien, para que vayamos avanzando más rápido, además. Permítame. ¿Por qué no votamos en un paquete todas las que... No, porque son cosas distintas y hay distintas dudas y hay que ir aclarándolas, que es lo que corresponde, pues, diputado Leiva. Señora Presidenta. Señor secretario. Y me corregirá el Ejecutivo si me equivoco. En el artículo 5, en relación a la indicación 44. En la página 52 del comparado. Le ruego dirigirse a la página 52 del comparado. Indicación 44 de los diputados
Castro y Lonton, para reemplazar el literal A del numeral 12 del artículo 5º por el siguiente. A. Introdúcense las siguientes modificaciones al inciso primero. Y. Reemplácese la palabra comillas naturales o jurídicas indicadas, cierre comillas, por lo siguiente, abre comillas, naturales, jurídicas y los organismos de la administración del Estado indicados, cierre comillas, punto y coma. Y suprímase la expresión comillas, inciso primero del, cierre comillas, punto. Eso es todo, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Tengo entendido que el Ejecutivo está de acuerdo con esta indicación, señora subsecretaria. Sí, presidenta, por su intermedio. Estamos de acuerdo con la indicación. Muchas gracias, señora subsecretaria. ¿Alguna opinión al respecto? No hay opinión. Pongamos en votación, O sea, señor secretario. Lo que se pondrá en votación para los efectos de la comisión es el numeral 12 con la indicación 44. Sí. En la página 52 se pondrá en votación. En el numeral votación, 12 señor con la secretario. indicación 44. En votación. Don Jorge Alessandri. Abstención. Don Jaime Araya. A favor. Gracias. Diputado Sor Mesa no se encuentra. Doña Lorena Fríes. A favor. Gracias. Don Andrés Joanet, no. Don Henry Leal. Gracias. Don Es la Raúl de usted, Leiva. po. Gracias. Don Andrés Lonton. A favor. Señora May Torsini. Muy amable. Señora Alejandra Plasencia. A favor. Gracias. Don Hugo Rey. A favor. Gracias. Diputado don Mauro González. Gracias. Señora Gloria, don Jorge Alessandri. Gracias. Señora Gloria Navillán. A favor, señor secretario. Gracias, señora presidenta. 11 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Muchas gracias, señor secretario. Y por último, porque yo creo que ya tiempo de... ¿Diputado Longton? Yo Vamos pensé a que la quería hacer página- algo. Sí, porque nos queda una en la que hay acuerdo también, que es el primero transitorio, que se refiere al incremento de dotación del sistema, y que hay acuerdo, pero no sé si la vamos a alcanzar a votar. La verdad que nos quedan... No me venga con cosas, diputado Leiva. Nos quedan 3 minutos. No miento, ¿cuántos minutos nos quedan, señor secretario? 7 minutos. Nos quedan 7 minutos, si que alcanzamos a verla. Sí. Señor secretario, Permítame por favor, de encontrarla. lectura. Sí, por favor. Estamos en Primero la página transitorio. 184 del comparado. 184. 184. Que dice, artículo primero, Sí. página 184 del comparado. Sí. Increméntase en 5... Le robo, Por favor. don Raúl, es el artículo primero. Increméntase en 5 cupos la dotación máxima de personal consignada en la Ley de Presupuesto del Sector Público, en cada una de las instituciones que a continuación se indican: Servicio de Impuesto Interno, Servicio Nacional de Aduanas y Unidad de Análisis Financiero. El mayor gasto fiscal que signifique la aplicación de esta ley en su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto vigente de la partida del Ministerio de Hacienda. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria de Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte de gasto que no se pudiera financiar con tales recursos. Para los años posteriores, el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en la respectiva ley de presupuesto del sector público. Terminada la lectura, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra respecto a este punto, porque a mí me merece varias dudas, por eso pregunto si es que alguien más tiene dudas o solo yo. Señora subsecretaria. Sí, presidenta, por su intermedio, esto lo único que hace es lo que está en el informe financiero del proyecto de ley, que efectivamente para poder fortalecer la unidad de análisis financiero se incorporan 5 nuevos funcionarios. Y eso es lo que está permitiendo este artículo transitorio. Ahora, recordar que la unidad de análisis financiero es un equipo bastante pequeño, si se compara, no sé, en el Servicio de Impuesto Interno son 5.000 funcionarios y en la UAF son del orden de 70, y solo se están agregando 5, porque aquí lo más importante, que es este proyecto de ley, razón por la cual nosotros lo tenemos en discusión inmediata desde, si mal no lo recuerdo, de hecho me lo anoté,
Desde agosto del 2024 está este proyecto de ley en discusión inmediata. Nos parece que seguir la ruta del dinero es fundamental y lo que hace este proyecto de ley justamente es permitir los cruces de información y desde ese punto de vista potenciar a la UAF, más allá de los 5 funcionarios que, si uno piensa en todo lo que hace la UAF, creo que no es la parte más relevante del proyecto de ley. Gracias, señora subsecretaria. Lo que me merece a mi duda es la redacción, porque dice incrementas en 5 cupos la dotación máxima de personal consignada, bla, bla, en cada una de las instituciones que a continuación se indican. Entonces, si yo multiplico, no son solo 5, porque dice cada una. Y estamos hablando del Servicio de Impuestos Internos, del Servicio Nacional de Aduana y Unidad de Análisis Financiero. Son 15. Entonces, la redacción induce error. Y no me gusta que la redacción induzca error, porque no estamos hablando de 5 personas, estamos hablando de 15. Y hay una pequeña diferencia. Entre 5 y 15 hay una pequeña diferencia. Señora subsecretaria. Lo que acabo de señalar, Presidenta, por su intermedio, que en la UAF eran 5, que en el caso de Impuesto Interno y Servicio Nacional de Aduana también son 5, pero comparativamente lo que quise más bien dar cuenta en mi alocución no eran si eran 5 por 3, sino más los bien sueldos de harta plata, por eso pregunto. Creo que aquí lo más relevante es que el proyecto de ley lo que entrega son facultades para poder perseguir la ruta del dinero más que las personas en sí mismos, que son 5 por cada una de las unidades. Estoy de acuerdo con usted, señora subsecretaria, pero hay un costo asociado para el Estado. Diputado Alessandri. Gracias, Presidenta. Lo que hemos reclamado hace varios años en el presupuesto es que, comparado con las otras instituciones que se mencionan ahí, la UAF es especialmente pequeña en dotación. Entonces quizás esos 15 le hacen falta a la UAF, pero Impuestos Internos es grande, Aduanas es grande, tienen presencia nacional, tienen oficina. Entonces yo creo que 5 nos soluciona el problema de la UAF y quizás vemos una nueva redacción para que la mayoría se vaya a la UAF, que es la más pequeña comparativamente. Muchas gracias por interpretarme tan fielmente, diputado Alessandri. Diputado Leiva tiene la palabra, quedan 3 minutos. Sí, Presidenta, pero esta es una indicación de iniciativa exclusiva del presidente porque tiene gasto fiscal y además organización y distribución. Entonces, o se aprueba o se rechaza, Presidenta. Y una mano, no sé si era la diputada Fríes. Es que justamente eso es lo que quiero hacer. Quiero preguntarle al director de la UAF de manera bien clara y precisa, si usted considera que es importante, sería importante que estas personas fueran a la UAF o se dividieran en estos otros servicios que, tal como dice el diputado Alessandri, tienen presencia a nivel nacional y tienen bastante más personal que el personal con que cuenta usted. Gracias, Presidenta. Yo creo que hay que tener una doble consideración en relación a esta propuesta. Una que tiene que ver con que desde el año 2022 la dotación de la unidad de análisis financiero, que efectivamente es muy reducida, se ha ido aumentando progresivamente. El año 2022, cuando yo asumí como director de la unidad de análisis financiero, teníamos una dotación de 71 personas autorizadas, hoy día tenemos una dotación de 83 personas. Y eso ha sido el producto de un proyecto de fortalecimiento de la unidad, que efectivamente todavía le faltan funcionarios, de acuerdo a los estándares internacionales, sí, pero que también tiene que reconocer un segundo aspecto relacionado con lo que significa la formación de profesional de inteligencia. La gracia que tiene esta propuesta, Presidenta, por su intermedio, es que estaría incorporando 5 funcionarios más a las funciones propias de inteligencia financiera de la UAF. Nosotros de esta dotación máxima que hoy día tenemos de 83 personas, que efectivamente tenemos hoy día 75, solamente 15 son analistas de inteligencia, analistas financieros. Y las demás personas están en áreas de staff, están en áreas en las otras materias que la ley nos encomienda, de supervisión, de capacitación, de difusión, de acompañamiento de sujetos obligados. Entonces nos parece que este crecimiento que hemos tenido asociado a los desafíos de formación de profesionales especializados son adecuados cuando estaríamos pensando que estaríamos incrementando en 1/3 la dotación del personal de inteligencia. No como una dotación permanente. Yo concuerdo con lo que se ha manifestado en esta comisión y eso también hemos recibido todo el apoyo del Ejecutivo por parte del Ministerio de Hacienda y que se ha reflejado en este incremento de la dotación, pero es un proceso que tiene que ser paulatino porque representa un desafío especial desde el punto de vista de la formación. Entonces, pasaríamos de una dotación de 15 profesionales
dedicado a la inteligencia financiera, a la función de inteligencia, a una dotación de 20 personas en un periodo de apenas se aprobara este proyecto de ley. Muchas gracias, señor Pavé. Me había pedido la palabra el diputado Araya y me había pedido la palabra dos diputados. Sé que una era, básicamente va a pedir que nos muestre el informe financiero, pero desgraciadamente ya se cumplió el tiempo de la sesión y no alcancé a pedir antes un tiempo para poder aumentar el plazo de funcionamiento, así es que, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.